Vamos a decir nuestra declaración de fe. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Señor, te pedimos que nos hables, bendice al predicador, llena nuestros corazones, Señor, y transfórmanos. En el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios, qué bendición que podemos estar juntos, buscando su rostro en oración, compartiendo unos con otros por medio de la internet, escrito aquí, hablando, viéndonos y también, por supuesto, celebrándole, cantándole, reconociendo lo grande que Él es y lo amado que nos sentimos y la misericordia y la gracia que tiene para con nosotros, lo cual hace que emane de nosotros un sentido de gratitud enorme. Gracias a nuestro Dios por todo. Pero ahora es tiempo de estudiar su palabra. Y recuerdan, estamos en Navidemia, que todo el mundo se contagie del amor de Dios. Es decir, que el mensaje de la Navidad llegue a muchas personas, que se convierta en una pandemia, en una epidemia que involucre a todos y que todos reciban el germen del amor de Dios. Esto está en la Biblia en 1 de Reyes 8:60. Dice, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Esto es lo que queremos compartir. Esto es lo que queremos contagiar. Y el mensaje de la encarnación de Dios es importante y la gente ahora que está celebrándolo, independientemente de que sea la fecha o no exacta, usted y yo podemos aprovechar la ocasión para compartirles el amor de Dios. Señor Santo, háblanos por favor, bendícenos según necesitamos hoy. Que tu palabra fluya entre nosotros y nos bendiga. Lo pedimos en Jesús. Amén. Además de los símbolos o señales que aparecen en la Biblia, como estudiamos en el sermón anterior, porque debo decirles que este es un sermón diferente que el de hace rato. Además de esos símbolos que aparecen en la Escritura, en la historia de la fe cristiana también se han creado símbolos. Se trata de la cultura autóctona de los pueblos a donde la fe cristiana ha llegado y que constituye la expresión de la fe de la gente en su propio lenguaje. Es como las canciones. Ustedes y yo no cantamos cantos estilo judío del primer siglo, porque la música ha avanzado y no tenemos la misma esencia de ellos. Además, si usted lleva el evangelio a un rancho allá de Cuchillo Parado, Chihuahua, pues ahí la gente va a tocar con acordeón, con redoba, de guitarrazo limpio, guitarrón se llama también. Si va a la Sierra Tarahumara, ellos van a usar violín, porque los tarahumaras tocan el violín, violines que ellos mismos fabrican con madera de pino, no madera fina, no son Stradivarius por supuesto, pero son instrumentos que ellos fabrican, porque en cada cultura la verdad de Dios se integra y se expresa con los elementos culturales del momento. Un ejemplo de esto que quiero compartirles a ustedes es el milagro de Papúa Nueva Guinea. Ahí hubo un milagro colectivo en donde se convirtieron varias tribus de caníbales. Usted ha visto eso, hay un libro escrito por el misionero que fue participante de esta aventura de fe extraordinaria, y también se hizo una película que se llama Hijo de Paz. Usted seguramente lo conoce, pero oiga, los nuevos creyentes expresaron su fe de maneras maravillosas, probablemente podrían incluso incomodar a algunos el día de hoy. Por ejemplo, les doy solamente un ejemplo. Ellos viven en una zona pantanosa y selvática, así que no siembran trigo. Algunas de esas tribus no conocen el trigo. Sin embargo, su alimento principal es una planta llamada sagú, con la cual fabrican una especie de cosa que se parece a un pan, pero no es pan porque no es de trigo. Y eso es lo que comparten en la celebración de la Santa Cena. Es decir que ellos, los convertidos en Papúa Nueva Guinea, celebran la Santa Cena sin pan de trigo. Usan sagú. No es pan de trigo y tampoco tiene levadura porque no conocen tal cosa como la levadura. Pero es el alimento básico, fundamental de su cultura. No es cierto que por acá se llama la cultura del trigo, aunque nosotros somos la cultura del maíz, los mexicanos, pero existe también la cultura del trigo, el norte de Europa. Bueno, pues ellos son la cultura del sagú. Y el alimento principal para ellos, de su dieta, es el sagú. No se puede comer ninguna cosa sin sagú. Así es que celebran la Santa Cena usando ese elemento. Así que podemos decir que es equivalente. Sin embargo, no podemos olvidar que antes de que llegara el Evangelio a esas tribus,
usaban el mismo alimento para practicar lo que ellos consideraban la más grande de las virtudes. ¿Saben qué creían ellos que era la más grande virtud de todas? La traición. Para ellos traicionar a alguien era lo más glorioso. Los dioses estaban contentos con uno cuando usted traicionaba a alguien, cuando lograba engañarlo, cebarlo como un cerdo y luego lo mataba y se lo comía. Y por cierto, sí, comían ese pan, sagú, cuando realizaban su horrible, oscuro ritual en el que practicaban canibalismo. No obstante, al convertirse, le dieron un nuevo significado a ese fruto de la tierra y con ello celebran la Santa Cena. Ojo con eso. El cristianismo impacta la cultura y luego utiliza elementos de la cultura, los reinterpreta, les da un significado espiritual cristiano verdadero y los usa para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Cualquier persona decía, ¿cómo es posible que celebren con sagú si el sagú lo usaban para pasado, usaban tiempo pasado, ahora lo usan para glorificar a Dios? Además, el sagú lo hizo Dios, igual que hizo el trigo, igual que hizo el maíz y los frijoles. Apliquemos esto a la celebración de la Navidad. El Señor nació entre nosotros y eso es digno de celebrar. Sepamos la fecha exacta o no, que no la sabemos, por cierto. Y los símbolos que nuestra cultura usa para celebrar la Navidad pueden tener algún significado hermoso para nosotros. Busquemos eso, el significado hermoso. Y usted se encuentra un cristiano de esos que le empieza a decir el significado, no, es que ese símbolo viene de no sé dónde y no sé cuál. Por favor, dígale, esto significa para mí, en mi cultura cristiana, que es una cultura superior a la del mundo, en mi cultura cristiana que es superior a la cultura social, esto significa este símbolo. Porque el Señor nació y hay que celebrarlo. Así que sigamos pues estudiando las señales de la Navidad que nos presenta la historia de la fe y cuyo significado se corrobora en la palabra para convertirlo en navidemia, es decir, que todo el mundo se contagie del amor de Dios. Y estoy hablando de, como hemos hecho, como si este no fuera el primer sermón, porque no lo es. En el culto anterior prediqué la primera parte de esta serie de sermones y abordamos el símbolo del nacimiento. Por eso lo tengo aquí atrás todavía, el nacimiento, y expliqué cada uno de los elementos del nacimiento, pero ahora tengo un símbolo diferente que compartí con ustedes. El pino navideño, la esperanza que no muere. Se trata de una verdad que no envejece. Ahora bien, pues tengo un pino navideño muy lindo que me regalaron a unas hermanas de la iglesia, que por cierto ellas los hacen, me parece, y me lo regalaron. Y lo voy a poner aquí, por eso dejé este espacio para poner ahí el pino. No sé si se alcanza a ver, pero por lo menos ahí los brillitos que ustedes ven. Pero ahora se usan diferentes, ¿no? Antes eran pinos de verdad, cortados, llevados a la casa, pero después ya se hacen de materiales duraderos y ahí los tiene uno en la casa y se destruyen y hay que sacarlos y el polvo, y al que le toca sacar el pino, Dios santo, ese es un mártir cristiano, dicen algunos, ¿verdad? Y en ocasión le toca al Grinch, ya que no quiere hacer todo lo demás, pues mandamos al Grinch que por lo menos saque el pino y lo ponga, ¿no? Pero de cualquier manera, este es el símbolo de hoy, el pino, la esperanza que no muere. Se trata de una verdad que no envejece. Y usted dice, ¿de dónde saca esos significados? Bueno, se los voy a explicar. Debemos reconocer que el origen y la tradición del pino de Navidad no es bíblico. Es decir, no hay en la Biblia que decía que se ponía un pino para celebrar Navidad. No existe tal cosa. Se trata del sincretismo de épocas remotas, leyendas y supersticiones paganas que no vale la pena mencionar. Sin embargo, ningún cristiano de nuestro tiempo valora esas tradiciones. De hecho, la mayoría las ignora, a menos que un cristiano legalista le informe regularmente con juicio y le exhorte a dejar de usar un pino navideño. Estoy seguro que usted ni sabía cómo lo celebran en otros lugares del norte de Europa, ni sabía qué significaba, pero vino un cristiano así legalista y le dijo, no es posible que celebres, que usas un pino y que no sé qué. Usted ni lo sabía. Por eso, si no lo sabía, ni para qué lo toma en cuenta. Pero la pregunta es, ¿qué caso tiene citar tradiciones inadecuadas, exaltarlas y presentarlas a nuestros hijos? Mejor exaltemos el significado que nosotros podemos darle ahora mismo. Por eso puse el ejemplo del pan que se usa en Papúa Guinea en la celebración. Esas personas que antes eran caníbales, que antes pensaban que matar a alguien después de traicionarlo y comérselo era lo mejor. Ahora saben que alguien murió. Ahora celebran la Santa Cena sabiendo que alguien vino y se dio. Él dio su vida. Y que simbólicamente comen su cuerpo, que es simbólica porque ellos saben, eso enseñan los misioneros, que es simbólico. Y le dan un nuevo significado. ¿Por qué quedarnos con el significado anterior?
Ninguno cristiano de Papúa Nueva Guinea, de esas iglesias cristianas hermosas, ninguno de esos cristianos está pensando en el asesinato ni en el canibalismo. No, está pensando en Jesús y su vida entregada por nosotros. Así mismo hagamos ahora. Compartamos entonces el significado que nosotros, de acuerdo a nuestra historia y la veracidad de nuestra fe, queremos y podemos encontrar en el símbolo o señal. En este caso, el símbolo del pino navideño. Dios creó todo cuanto existe, incluso los pinos. Así que no tiene por qué ser ofensivo usar la creación de Dios como señal de una verdad, porque es creación de Dios. Y este es creación de Dios porque ciertamente alguien sacó el cobre o el fierro o lo que sea de algún lado de la montaña y lo hizo. O sea, nadie hizo esto de la nada. No, los seres humanos no creamos, los seres humanos recreamos. Tomamos lo creado por Dios y lo ponemos de otra forma, pero no lo creamos de la nada. Dios crea de la nada. Y Dios creó incluso los pinos. Así que no tiene por qué ser ofensivo tal símbolo. Otro ejemplo para entender cómo funciona la simbología y cómo no necesariamente tiene que ser algo negativo. Los promotores de la mentira de la identidad de género utilizan el arco iris para identificar sus herejías y su depravación. Y no por eso vamos a quitar usted y yo o ignorar lo que representa para nosotros el arco iris, porque la palabra nos lo enseña. El arco iris representa la esperanza y la promesa de Dios que no volverá a destruir la tierra por medio del agua. Es que como lo quieran usar no sé quiénes, es su asunto de ellos. Pero yo pensaré siempre en un arco iris como la promesa de Dios de no destruir la tierra una vez más por medio de una inundación. Abordemos pues el significado que tiene para nosotros. La imagen de un árbol siempre ha sido algo significativo en la Biblia. A principio de cuentas, la imagen de un árbol siempre ha sido algo significativo en la Biblia. La Biblia lo dice. Por ejemplo, se usó la imagen de un árbol para representar la comunión del hombre con Dios, refiriéndose a Cristo mismo, incluso dice la palabra en Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Siempre nos enfocamos en lo malo, ¿no? En el árbol de la ciencia. Pero resulta que Dios también puso en el huerto el árbol de la vida. Y eso era justamente la comunión que tenía Adán y Eva con Dios, porque tenían comunión con Él. Y eso se relaciona perfectamente con la comunión del hombre con Dios en la eternidad. No solamente en el huerto, sino en la eternidad. Mire cómo dice Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Cuál es el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios? Jesús mismo. Jesús mismo es el que permite la comunión con nuestro Padre. No podemos usted y yo tener comunión con Dios sino a través de Cristo. Por eso Cristo dijo que pidiéramos en su nombre. Es a través de Cristo que llegamos al Padre. Por eso en la vida eterna, simbólicamente se dice que estará el árbol de la vida, que es Cristo mismo, que nos permite comunión con el Padre. También un árbol se usa en la Biblia para referirse a la plenitud de la vida llena por Dios. Mire cómo dicen varios textos, por ejemplo el Salmo 1:3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. O sea, ¿qué es un hombre íntegro? ¿Qué es un hombre bendecido por Dios, bienaventurado? Pues uno que es como un árbol, frondoso y que da fruto. Y también Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. El fruto del justo es árbol de vida. O sea, se usa la imagen de un árbol para representar la plenitud de la vida llena de Dios. Incluso se usa para representar la Navidad o el nacimiento del Redentor. O sea, no es tan ajeno el símbolo de un árbol, de un pino, de una planta, no es tan ajeno al nacimiento de nuestro Señor. Mire cómo dice Isaías 11:1, que es una profecía acerca del nacimiento del Señor. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Esa es una profecía y todos los teólogos lo reconocen y lo saben del nacimiento de Jesús. Isaí es el padre de David y recuerden que el Señor Jesucristo es un descendiente de David, es de la tribu de Judá, igual que David. Por eso le llamaba también hijo de David. Isaí es su padre de David y dice que un vástago, ¿qué es? Un retoño. Así es que incluso se usa la idea de un árbol para representar a Jesús mismo. Por otro lado, el pino que usamos es uno de los árboles llamados perennes, porque nunca tira las hojas, ni aún en invierno, como otros árboles. Esto se usa para hablar de la firmeza y eternidad de nuestra fe. Esto es algo que representa un pino navideño, la eternidad y firmeza de nuestra fe, no se marchita. Como ya dijimos, el origen de la tradición en otros lugares, otros tiempos y otras culturas pudo haber sido diferente.
Pero tal cosa no debe afectarnos porque nosotros no somos ni de esos lugares, ni de ese tiempo, ni de esa cultura. La pregunta que queda es esta. ¿Tiene este símbolo algún significado espiritual, alguna enseñanza, alguna señal? La respuesta es sí. He aquí por lo menos 3 hermosas enseñanzas. Y recuerde que lo que le voy a enseñar está basado en la Biblia. Yo estoy estudié este asunto para extraer de la palabra de Dios el significado para nosotros de este símbolo. Para que si lo usamos, sepamos qué significa. Y para que si no lo usamos, aprendamos la enseñanza, aunque no lo usemos, porque tiene un significado hermoso. La fe en Jesús es un árbol fructífero y lleno de vida que nos protege. En términos breves, si alguien dice, ¿qué significado tiene el pino? Nuestra fe. ¿Qué representa el pino? Nuestra fe. La fe en Jesús es como un árbol fructífero y lleno de vida que nos protege. No adoramos al árbol, por supuesto que no, ni le concedemos poder alguno. Pero sí recordamos con él que la vida que nos fue dada por el amor de Dios es perenne. Es permanente, siempre verde, siempre viva. Y algunas personas dicen que cuando nos agachamos a poner en el nacimiento el pino, que estamos inclinándonos ante el pino. ¿De dónde viene eso? Imagínense. Eso dicen algunas personas. No, es que adoras al pino cada vez que te agachas para ponerle agua, o cada vez que te agachas para ver el nacimiento que está debajo del pino, estás adorando al pino. ¿Quién dijo eso? Entonces cuando me agacho para buscar mis chanclas debajo de la cama, ¿estoy adorando la cama o qué? Entonces cuando me agacho para quitar la llanta de mi coche porque se ponchó la llanta y me agacho para meter el gato hidráulico, ¿estoy adorando mi carro? ¡Qué absurdo! ¡Qué tontería de que diga alguien eso! La oración es una decisión personal, no es un acto furtivo así, accidental de tu cuerpo que te agachaste y ya adoraste no sé qué cosa. ¡Qué absurdo! ¡Qué tontería que gente diga eso! La oración es una cosa de voluntad. Y los que no tienen brazos y no tienen piernas también pueden adorar al Señor, aunque no se tengan que inclinar, porque su corazón está inclinado al Señor. Así que cuidado con eso. Pero sí, ¿qué representa nuestra fe perenne? Puede cubrirse de nieve, un pino, en un frío invierno, pero no se seca. Puede ser azotado por los vientos, pero no se quebranta. Nuestra fe así es también. Vivamos una fe que supera tormentas, que supera huracanes, temblores, pandemias y todo tipo de circunstancias difíciles. Si ahora mismo nuestra fe está firme a pesar de la pandemia, si ahora mismo nuestra fe está firme a pesar de que hemos tenido la pena de que personas queridas han sido llamadas por su presencia, ¿estamos firmes? Sí, entonces nuestra fe es como un pino que permanece verde y firme aún en invierno y en una tormenta. Y las enseñanzas que nos presenta este símbolo son las siguientes. La esperanza en el Señor no termina nunca. No le seguimos por estado de ánimo, ni porque tenemos las condiciones adecuadas. Le seguimos porque de eso se trata la vida. Hay gente que ahora durante la pandemia ha abandonado la fe. Ya no se conectan en ningún caso, no van a la iglesia, no dan sus diezmos, no dan su tiempo, no dan su mensaje. ¿Por qué? Porque están tristes, atribulados. No, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios nos tiene aquí? ¿Qué nos pasa? La esperanza en el Señor no termina nunca. Usted y yo no le seguimos por estado de ánimo, porque, estoy muy contento, le voy a seguir. No, le seguimos porque le seguimos siempre. No le seguimos solo en primavera, también lo hacemos en invierno, porque nuestra vida no depende de las circunstancias, sino de su amor y su gracia. Los pinos dan un fruto, no se sabían, pero dan un fruto. Regularmente se llama piña. Y de la piña surge una semilla que se llama piñón. Algunas personas creen que el piñón es el fruto, pero no, el piñón es la semilla del fruto. Esa piña que se adorna y demás es el fruto del pino. No lo dan cada año, no se cosecha cada año, la verdad es que toma mucho tiempo, pero es comestible, de hecho, el piñón, y es muy nutritivo y tiene importantes propiedades. Lo interesante es lo siguiente. Si el invierno no fue suficientemente frío, el pino no puede dar su fruto. Por eso es que los pinos de ornato que tenemos en las ciudades donde el frío no es significativo, los pinos no son fructíferos. Pero sí son fructíferos en las sierras, donde son nativos, donde las temperaturas frías son extremas, baja de 0, 10 grados, 20 grados bajo cero. Esto, y solo cuando hay así en invierno temperaturas muy bajas, el pino, cuando le corresponde, da fruto. Esto nos recuerda lo que dice la Biblia, se los leo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Eso está en Santiago 1, 2 a 4. Y también dice, y no seáis
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Esto está en Romanos 5, 3 al 4. Y además dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. 1 Pedro 1, 6 al 7. Oiga, todos estos textos que he leído sobreabundan en esa idea. Somos pinos firmes, nuestra fe permanece a pesar del invierno, del frío, y justamente por las pruebas más significativas es que fructificamos más. A nosotros también las pruebas nos hacen madurar y dar fruto, pues. No se trata de que andemos buscando problemas, pero sí es verdad que en las tribulaciones usted y yo podemos seguir adelante y nuestra verdad en Cristo se fortalece. Dios nos hace crecer en las tribulaciones, nos perfecciona y nos capacita para servir y para seguir hasta el final. Un árbol nos recuerda la esperanza de resurgir del invierno a la primavera y dar frutos. Además, otra enseñanza. El amor de Cristo es brote de vida que siempre está presente. Sin importar las condiciones sociales o económicas de nuestra vida, la presencia de Dios nos anima a seguir adelante. Recordemos esta palabra que ya leímos. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Isaías 11:1. Vástago es un retoño, de esos que surgen incluso de un tronco caído que se aferra con alguna de sus raíces a la tierra. ¿No ha visto usted eso? Un árbol caído, así, tumbado. Se ven las raíces que salieron de la tierra. Pero hay unas cuantas raíces, incluso unas muy pequeñas, seguramente todavía incrustadas en la tierra. Y de pronto del tronco, surge una plantita verde, hermosa. Eso es. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago de retoñar de sus raíces. O sea, de Isaí, el antepasado de David, de ahí surgirá, y está hablando de Jesús. Jesús es ese retoño. En el mismo libro del profeta Isaías, el Señor también dijo: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende su tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salga a luz, yo os las haré notorias. Isaías 42, 1 al 9. El Señor citó este pasaje, el Señor Jesucristo citó este pasaje cuando los religiosos de su tiempo convinieron en matarle, justamente después de que había sanado a un hombre de una mano seca. Era un día de reposo y se enojaron contra él, y la Biblia dice que convinieron en matarle. Y después de eso el Señor Jesucristo dijo eso, citó este texto, especialmente esa parte donde dice que no quebrará la caña cascada ni el pábilo que humeare. ¿De qué habla? La enseñanza es clara y muy hermosa. Con Él y por su gracia siempre tenemos esperanza. Con Él nunca podemos decir todo está perdido. No. Puede haber un retoño. Con Él nunca está perdido todo. Puede haber un retoño, puede haber un vástago. Hay esperanza. En resumen, el pino representa la esperanza que no muere. Se trata de una verdad que no envejece. He aquí las tres enseñanzas y sus desafíos. Primera enseñanza que ya dijimos, pero ahora pensémosla, reflexionémosla para tomar decisiones al respecto. La fe en Jesús es como un árbol fructífero y lleno de vida que nos protege. No desmayemos entonces. No desmayemos en medio de las tormentas, porque así como un pino soporta el invierno, nuestra fe en el Señor puede superar las dificultades de la vida. Esto es lo que debe significar un pino navideño, nuestra fe permanente.
Entonces la gente que pone un pino y lo adorna de mil maneras y luego anda ahí dando golpes en la calle triste y con amargura, y ¿cómo es posible? ¿A dónde iremos a parar? No sabe lo que está diciendo. El pino no fue nada para ella, que tristemente así es como la mayoría de la gente usa los símbolos de la Navidad, pero usted y yo no somos la mayoría de la gente. Usted y yo somos el remanente de Jesús, el remanente de Dios, la tribu de Jesús, los creyentes. Por eso el Señor quiere que aprendamos estas cosas para que nos convirtamos en navidemia. ¿Qué estoy diciendo? Que compartamos el mensaje verdadero de la Navidad a todos los que estén alrededor y los contagiemos. Que todo el mundo se contagie del amor de Dios. Porque es necesario que en todo pueblo y en toda lengua se sepa que hay un solo Dios y que es Jehová nuestro Dios. Por eso no desmayemos en medio de las tormentas, porque así es como un pino soporta el invierno y nuestra fe también lo hace. Podemos superar las pruebas con nuestra fe firme en el Señor. Vivamos una fe que supera tormentas. Vivamos una fe que supera huracanes. Vivamos una fe que supera temblores. Vivamos una fe que supera pandemias y todo tipo de circunstancias difíciles. Sé que lo estamos haciendo, por supuesto, pero digo esta exhortación para que sigamos haciéndolo. En segundo lugar, aprendimos que la esperanza en el Señor no termina nunca. Cuando el Señor llegó a nuestra vida, lo hizo para siempre. No solo estamos con Él, así como que estamos con Él. No, somos hijos. Así que podemos y debemos vivir confiados en sus manos y su gracia. A lo mejor usted hace una cena navideña y uno de sus hijos invitó a un amigo. Pero ese amigo no es de la familia, es un amigo nomás. Está con nosotros. Está ahí, come de nuestro pavo y toma de nuestro ponche. Pero el hijo es otra cosa. Ese no está aquí solamente. Es hijo. El Señor está con nosotros. No solo eso, nos hizo sus hijos. Soy su hijo, soy su familia. De eso habla aquí. La esperanza en el Señor no termina nunca, hemos dicho. Cuando llegó a nuestra vida, llegó como padre, como pastor, como ayudador, como médico, como maestro, como todo lo importante de nuestra vida. Un árbol, entonces, nos recuerda la esperanza de resurgir del invierno a la primavera y dar frutos. Y en tercer lugar, el amor de Cristo es brote de vida que siempre está presente. Él no acabará de quebrar nuestra vida cascada y no soplará para apagar por completo nuestra luz humeante y a punto de extinguirse, sino que luchará para levantarnos en justicia. ¿Estoy hablando claro, hermano? Cuando usted y yo estamos cascados, ¿qué significa la expresión tanto en el Antiguo Testamento, Isaías, como en el Nuevo Testamento, cuando Jesús habló? Cascada significa que tiene una quebradita, que ha sido golpeada y que es cuestión de que le muevas y se quiebra por completo. Como cuando te hieres un hueso, ¿no? No se rompió así expuesto, no salió así de la carne, no, pero por dentro está sentido, ¿cómo se dice así? Está quebrado. El hueso no movido, no se movió, no se astilló, pero evidentemente está débil. O un pabilo que humea, no lo capta usted, una vela encendida, pero ya está humeando. Es decir, está a punto de extinguirse, es cuestión de... y se apaga. Y él dice que él no quebrará la caña cascada. O sea, no le dará el golpe final. Ahí está mi vida cascada. Y él no es el que vendrá y le hará así para que se quiebre por completo. Y ahí está mi vida humeando apenas, a punto de extinguirse, cuestión de segundos y se acaba. Y él no será el que venga y le sople o le apriete para que se apague. No, al contrario, él luchará y hará todo lo posible para que ese fuego se avive y para que esa caña se endurezca y se afirme. Me encanta esto. Y cuando pensamos en lo que significa el pino de Navidad, símbolo a través de la historia de la fe cristiana, tenemos que llegar a la conclusión de qué significa eso. Lo eterno, lo permanente, lo duradero. La capacidad de soportar el invierno, el frío, los vientos de nuestra fe. Repito, Él no acabará de quebrar nuestra vida cascada y no soplará para apagar por completo nuestra luz humeante y a punto de extinguirse, sino que luchará para levantarnos en justicia. Y para levantarnos en justicia estamos hablando de que nos justifica por su muerte en la cruz del Calvario. Imagínese si no hizo algo. El árbol debe representar para nosotros la esperanza que pese al frío de la noche y la escarcha del invierno permanece con vida.
Vivamos creyendo, confiando y motivados para seguir adelante a pesar de lo que sea. Dios no merece discípulos que dejan de luchar. Dios no merece hijos que se sienten huérfanos. Dios ha prometido estar con nosotros y cumplirá su promesa. Cuando yo dejo de luchar, ¿con qué atrevimiento digo que soy su discípulo si los discípulos de Jesús no dejan de luchar? Si soy su hijo, pero me siento huérfano, me siento no acompañado, me siento solo, ¿por qué? Si Él está conmigo. Todo esto enseña ese símbolo hermoso, hermanos. No sé si los nórdicos una señora que se le murió su hijo en no sé qué parte del mundo pensó en otra cosa cuando usó un árbol, no me importa. Cuando en la casa de ustedes, mis hijos y yo, mi esposa y yo, mi nieto y yo, ponemos un pino navideño. Este año no vamos a poner, no tiene caso, nadie va a visitarnos a la casa, vamos a estar solitos ni nuestros hijos, pero cuando lo pongamos, porque es un asunto social, de hecho que no lo pongamos ahora, que no vamos a reunirnos toda la familia, habla de lo que es el símbolo, es un símbolo. No lo ponemos por brujería ni porque creemos que traerá buena suerte tenerlo, no. Lo hacemos para que juntos como familia disfrutemos de un significado. Pero cuando lo ponemos, ¿qué significa? Nuestra fe permanente. Así que vivamos creyendo y motivados para salir adelante a pesar de lo que sea. Dios no merece discípulos que dejan de luchar, ni merece hijos que se sienten huérfanos. Dios ha prometido estar con nosotros y cumplirá su promesa. Aún caídos podremos levantarnos, aún heridos podemos ser sanados, aún derrotados podemos ser más que vencedores, porque, insisto, Él no acabará de quebrar nuestra vida cascada y no soplará para apagar por completo nuestra luz humeante y a punto de extinguirse, sino que luchará para levantarnos en justicia. Por favor, si esto es el significado de una señal, de un símbolo determinado, ¿por qué no recordarlo? ¿Por qué no reflexionar en eso y darle gracias a Dios por eso? Señor, gracias. Gracias porque todos nosotros éramos o hemos sido o somos cañas cascadas y tú no nos quebraste. Y éramos como un pabilo humeante. Y tú no nos apagaste por completo, sino que hiciste lo posible por encendernos y darnos firmeza. Gracias. Amén. Vivamos la esperanza eterna de la fe. Amén.